Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de nuestra sociedad y la situación actual. ¿Qué en particular tiene lo que está pasando el día de hoy con esta pandemia y lo que sucedió a mediados del siglo XIX, cuando se produjo la segunda revolución industrial? Hubieron una primera, una segunda, una tercera, una cuarta revolución industrial. Inclusive los economistas aún discrepan acerca de si se llama o no revolución industrial. Pero la historia ya lo ha establecido la fecha como una segunda revolución industrial, que como ustedes saben surgió digamos, en Europa, en Inglaterra, en muchos países, ¿no?, europeos. Pues bien, recapitulemos qué es lo que pasó, qué es lo que trajo esta segunda revolución industrial para el mundo y cómo cambió de un momento a otro la vida de los trabajadores y cómo revolucionó la sociedad. Entonces, en la segunda revolución industrial, la ciencia y la tecnología dio un salto cualitativo. Se lograron muchos inventos, ¿no? Muchos inventos que revolucionaron la sociedad. Por ejemplo, entre ellas tenemos la electricidad. Con la electricidad, la gente pudo tener alumbrado público en las calles, las máquinas comenzaron a funcionar, apareció la televisión, ¿no? Es decir, el alumbrado público, el alumbrado en las casas, ¿no? Es un salto cualitativo en la vida de las personas. Aparecieron las fábricas con este nuevo invento y fue dejado de lado la industria del carbón y la industria del vapor. Pero no desaparecieron, por supuesto. Las máquinas, los primeros automóviles, los ferrocarriles, ¿no? Es decir, los inventos atravesaron todas las esferas de la sociedad. También se inventó el dínamo, que era la primera batería, o lo que vamos hoy día como las pilas, ¿no? Y también el uso del petróleo. Se masificó el uso del petróleo a todo nivel, para el transporte, para las fábricas, ¿no?, etcétera. Además de ello, adquirió gran demanda la industria farmacéutica porque se elaboraron muchos productos y muchos también fueron descubiertos para curar enfermedades. Y otro de los rubros de la industria fue, digamos, la industria siderúrgica con el acero, ¿no? El desarrollo del acero, el invento del acero, también dio un paso gigante en, digamos, en modernizar la sociedad. Pero, ¿qué pasaba con estos nuevos inventos de la ciencia y la tecnología? Que en gran número transformaron la sociedad. Frente a esto también hubo nuevos hábitos de la gente para adaptarse a estos cambios, nuevas formas de conductas, nuevo comportamiento social de todas las clases, ¿no? En especial de la clase obrera y también de la clase que estaba surgiendo y que ya tenía ya un cierto tiempo, ¿no?, en el tomar las fuerzas productivas, como era el desarrollo del nuevo empresariado, ¿no?, que está por desarrollar una agresión, ¿no?, en cuanto a revolucionar la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y cómo eran las condiciones? Las condiciones eran muy difíciles, como ustedes saben. Las condiciones de trabajo eran muy difíciles y se hicieron mucho más difíciles. Y el día de hoy también lo estamos viendo. Por eso vamos a comparar, ¿no?, específicamente con esa revolución industrial. En particular, voy a ocuparme del trabajo infantil, ¿correcto? El trabajo infantil, ¿no?, es un trabajo obligado por la necesidad de buscar mayor sustento para sus familias, ¿no? Muchos niños fueron obligados a trabajar en las minas de carbón, ¿no?, en las fábricas, ¿no?, en las minas, ¿no?, en condiciones realmente insalubres, ¿no?, en la cual los niños sufrían mucho daño a su salud,
como a la piel, por ejemplo, una piel que tenga muchas llagas, muchas inflamaciones, muchas laceraciones en la piel, ¿no? Además de ello también inhalaban sustancias tóxicas como el plomo y el azufre de las fábricas, ¿no? Era un trabajo eminentemente manual, ¿no? Había una explotación, ¿no? De parte de los empresarios por el trabajo infantil, que era un trabajo barato, ¿no? A menos costo, y sobre todo de las familias más humildes y más pobres de la sociedad, porque el trabajo en la ciudad era distinto. Habían vivido en el campo, venían a la ciudad y tenían problemas de vivienda, de trabajo, de comida, ¿cierto? De vestido, ¿no? Y por lo tanto la salud también se fue empeorando y por supuestamente la muerte infantil, la muerte de muchos niños, ¿no? Con accidentes en el trabajo y que no les importaba nada a los empresarios que explotaban el trabajo infantil. Pues bien, ¿qué pasa el día de hoy con la COVID-19 y el trabajo infantil? ¿No? ¿En qué manera estamos comparando lo que pasaba en esa época con la influencia ahora, ¿no? En la actualidad. Actualmente la COVID-19, ¿no? Ha tenido una especial atención por las Naciones Unidas, por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y también por la UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de velar por los niños y adolescentes, la UNICEF. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Han estudiado la pandemia y han señalado lo siguiente, y han dado recomendaciones, porque el trabajo infantil, ¿no? En esta pandemia ha vuelto a, digamos, a niveles alarmantes como en la segunda revolución industrial. La pandemia ha originado que la economía se venga abajo, ¿no? Que no haya trabajo, que por lo tanto, ¿no? Muchas familias empobrecidas se ven en la necesidad de trabajar. Y por supuesto no solamente la familia, también inclusive los niños. Por eso ha dado una recomendación la OIT, la UNICEF y las Naciones Unidas de que los niños es la prioridad, ¿no? Para que continúen estudiando, para que se sigan educando, ¿no? Se ha agravado su situación, se ha agravado, pero los niños deben seguir estudiando. Además, a la par de haberse agravado, ¿no?, la situación de los niños han pasado a ser un gran riesgo porque han perdido las escuelas, ¿no? La mayoría han perdido las escuelas, hay una gran deserción escolar, forzados a un trabajo virtual o a distancia, donde más del 90% de la población mundial, ¿no? Está en condiciones muy difíciles y el 50% de la población mundial infantil, ¿no? Tiene acceso a Internet, ¿no? No tiene acceso a Internet. Y prácticamente es imposible que pueda seguir las clases, digamos, vía Internet. Por eso hay un cierre de las escuelas, una deserción escolar, ¿no? Y esto hace que el trabajo infantil aumente el trabajo infantil, y eso es una estadística que están viendo las Naciones Unidas. Pues bien, ¿qué pasa con los niños también en la pandemia? Muchos niños han perdido a sus padres, ¿no? A las abuelas que estaban bajo el cuidado de ellos, a familiares, ¿no? Y miles de niños han quedado desamparados, ¿no? Y digamos, eh, con mucha hambruna, con mucha necesidad y por lo tanto obligados a trabajar. Pues bien, estos niños, ¿no? Y también mujeres, y también personas discapacitadas, y también personas enfermas, constituyen un grupo humano que se llama grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables, ¿no? Estos grupos vulnerables están en riesgo y vamos a ver por qué y cómo debemos atenderlos. Pues bien, ahora nos centremos en cuál fue el comportamiento social en la segunda revolución industrial y cómo se compara con el día de hoy, con la influencia del día de hoy y cómo hasta el día de hoy aparecen
¿no? Nuevamente esos comportamientos, ¿no? Y lo estamos viendo, y lo hemos visto a través de esta campaña electoral, ¿no? Digamos, la cruda realidad que pasa sobre todo en Latinoamérica. Los campesinos y las personas de Europa eran hace muchos años, la segunda revolución industrial, ¿no? Antes de que venga la segunda revolución industrial, ¿no? Eran eminentemente rurales, vivían en el campo, vivían de la agricultura, ¿no? Y prácticamente eran campesinos dedicados al trabajo de la tierra. Sin embargo, ¿no? Con la irrupción de la revolución industrial, ¿no? Y con los avances científicos y tecnológicos, aparece el comercio. Crecen en las grandes ciudades. El campo poco a poco fue trasladándose a las grandes ciudades, ¿no? Porque las máquinas, el trabajo, ¿no? La modernidad estaban en las ciudades. Aparecieron las grandes fábricas de producción y por lo tanto el campesino pobre, ¿no? Tuvo que migrar a las ciudades, trabajar en las fábricas, ¿no? Y esto le originó un cambio de conducta social. En las ciudades no encontraba pues las condiciones como estaba en el campo, ¿no? En las ciudades el problema era de la falta de trabajo, ¿cierto? La necesidad de vivienda, de alimentación, etc. Entonces, las ciudades, ¿no? Fueron desarrolladas de manera mucho más amplia. Apareció, digamos, la competitividad en el trabajo, las grandes máquinas que hacían el trabajo, ¿no? Y ahorraban el trabajo de varios obreros. Es decir, hay un despido de los obreros, despido porque del trabajo manual, al aparecer las máquinas, agilizaron, o sea, ahorraron el trabajo, hicieron el trabajo mucho más rápido las máquinas y por lo tanto ya no necesitaban mucha gente, muchos obreros, ¿no? Y fueron echados a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Además de ello, la competencia te permitía establecer monopolios, ¿no? Y en manos, digamos, de pocas personas. O sea, la presión de empresas que se adueñaban, ¿no? Del comercio en las grandes ciudades. Por lo tanto, la explotación, el abuso, ¿no? Las condiciones de insalubridad en el trabajo, ¿no? Fueron mucho más agudos, ¿no? Y fueron los que determinaron que mucha gente fuera mucho más precarizada, apareciendo la clase obrera, ¿no? La clase obrera en las grandes ciudades, en las grandes fábricas, y con conductas que hicieron también que los obreros puedan de una u otra manera generar entre ellos, ¿no? Una sensación de, digamos, de reclamo por mejores condiciones en el trabajo. Aparecieron emociones negativas y positivas. ¿Cuáles eran las emociones negativas? Eran una sensación de frustración, de ansiedad, ¿no? De ira, ¿no? De adicciones, ¿no? Y que mostraba como parte, como consecuencia de la, digamos, de la sociedad que imperaba en ese momento, ¿no? Pero también aparecieron, digamos, conductas positivas en medio de esa condiciones de, digamos, de sufrimiento laboral, ¿no? De una desatención de sus necesidades básicas, aparecieron también grandes cualidades en los trabajadores, como fue el gran compromiso social y la gran lucha por mejorar sus condiciones de vida. Y aparecieron las organizaciones obreras, que lucharon y consiguieron heroicamente grandes logros para la vida de las personas que hasta el día de hoy lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, la lucha por las 8 horas, ¿no? Muchos logros sociales que el día de hoy disfrutamos los trabajadores
se lo debemos a la lucha de los trabajadores de la segunda revolución industrial, de esa época, porque lograron organizarse en sindicatos fuertes y enfrentar a la patronal, ¿cierto? Para lograr mejores condiciones de vida, por ejemplo, las 8 horas, ¿no? La lucha por reivindicación de las mujeres para que tengan su licencia sindical con goce de haber por maternidad y muchas otras cosas más. Ese espíritu, ¿no? Se logró, ¿no? en esta gran revolución industrial. Bien, ahora dediquémonos a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Habíamos indicado que son los niños, niñas en fundamental, pero también habíamos dicho que las condiciones de vida eran muy difíciles hace mucho tiempo y el día de hoy lo son también igual, inclusive mucho más, ¿no? Las condiciones de vida de los grupos vulnerables se ha agravado, ¿no? Además de ello, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar, pues, las conductas negativas, ¿no es cierto? Superarlas, evitar la violencia, evitar, digamos, la marginación, la discriminación, que es muy peculiar en nuestra sociedad, porque no reconoce los derechos de los demás. Ahora hemos visto, ahora poco nomás, vemos casos, y el gobierno y el Estado ya ha sacado una ley para penar estas conductas, pero se dan, ¿no? Y hemos visto ahora poco el caso de unas personas, ¿no? Una aparentemente doctora, que es llevada a una comisaría en aparente estado de ebriedad y no dice frases realmente impresionantes de discriminación contra la Policía Nacional, ¿no? Y así lo hemos visto cómo se abusa digamos, de la condición de los trabajadores, ¿no? Se le llama serrano, se le llama tal cosa. En la misma campaña electoral del día de hoy hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo, digamos, al candidato le dicen monaco. Es decir, hay una discriminación aún en nuestra sociedad que debemos de evitar y eliminar. Y eso se va a hacer solamente con un mayor desarrollo de la sociedad, ¿no? Una sociedad como la nuestra que se desarrolle mucho más, con una educación a gran escala, con una mayor educación de la población, con un mayor acceso a la salud, va a eliminar o a minorar estos problemas, estas conductas negativas y adoptar conductas positivas. Según la ley 30.364, señala que los grupos vulnerables son los niños, las niñas y adolescentes en general. También lo son el adulto mayor, nuestros ancianos, también las mujeres en general, las mujeres embarazadas en particular, y también las personas con discapacidad. Todos ellos son el grupo vulnerable, ¿no? más representativo de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué debemos hacer para ayudar? Podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, dar alimentos, llevar alimentación, ¿no? Vamos a las personas más necesitadas, mostrando nuestro espíritu solidario. Ahora que están acampando mucha gente que ha venido de provincias, debemos mostrar nuestra solidaridad, ¿no? Llevándoles algunos alimentos, etcétera, lo que se pueda, ¿no? Para poder paliar, al margen de nuestras discrepancias políticas, al margen de eso, tenemos que ser, como seres humanos, solidarios. Segundo, el acceso al agua. ¿De qué podemos decir que se lavan las manos en la pandemia? Lavarse la mano constantemente. Si muchas personas en muchos asentamientos humanos y a nivel en el Perú no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces los gobiernos a través de muchas décadas han olvidado las condiciones fundamentales, ¿no? De dar a las personas luz y agua, sobre todo a la gente más olvidada del Perú profundo. El acceso al agua entonces es clave para mejorar estas condiciones de vida. ¿Cómo debemos ayudar a las poblaciones vulnerables? También otra forma de poder apoyar es que los niños deben dedicarse a estudiar, a leer,
aprender a conectarse a Internet. Debemos garantizar y reclamar a las autoridades que el derecho a Internet sea un derecho fundamental, ¿no?, de los niños, tanto en su educación como en su salud, y de evitar el trabajo infantil. Otra recomendación que nos hace las Naciones Unidas es ver el fútbol. Ustedes dirán de repente, ¿por qué ver el fútbol? ¿Qué tiene que ver eso con la segunda revolución industrial? ¿Qué tiene que ver eso con mejorar las condiciones de vida de las personas? Sí, hoy día tiene mucha importancia, porque jugadores, equipos, ¿no?, la FIFA, ¿no?, la Conmebol, tiene organizaciones sociales, ¿no?, como por ejemplo el Homeless World Cup, ¿no?, uno de ellos, ¿no? Pero sabemos que Messi, Ronaldo, ¿no?, y mucha gente famosa, ¿no?, 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 tienen organizaciones sociales de ayuda a los más vulnerables. Por ejemplo, Messi tiene una organización que ayuda en su pueblo a los niños más pobres, ¿no? Igual, por ejemplo, hemos visto personas solidarias como Suárez, que es un jugador de uruguayo, que cuando el Perú estuvo de gracia, cuando vino el fenómeno del niño y llegó acá a jugar, donó como $50,000 de su pago. Eso es muestra de un desprendimiento social, ¿no? Pues ver el fútbol, ¿no?, el día de hoy, es contribuir, ¿no?, a que una pequeña ganancia a nivel mundial de estas organizaciones sociales y de las personalidades del fútbol que son solidarios, ayuden a muchas casas hogares que no tienen techo, a muchos casas que no tienen alimento, ¿no?, a muchos niños y adolescentes vulnerables de todos los países a nivel mundial. Y por último, chicos, también enviar mensajes a las personas que están, digamos, enfermas, mensajes de aliento, de apoyo, ¿no? Es también otra forma de apoyar a la población vulnerable. No vamos a olvidarnos de nuestros niños, de nuestros ancianos, de las mujeres, ¿no?, de las personas con discapacidad. Merecen siempre, si tenemos un celular a la mano, darles un mensaje de apoyo, de que están pasando condiciones de vida muy delicadas, ¿no?, de salud, etcétera, y debemos apoyarlo con nuestros mensajes, digamos, de oración, digamos, de reforzamiento del espíritu, de aliento para seguir adelante. Bien, chicos, esperamos que las recomendaciones del día de hoy puedan ustedes tomarlos en cuenta, ¿no? Y, repito, siempre el comportamiento social es importante, ¿no?, mostrando la solidaridad con las personas vulnerables. Nos vemos.